Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué Dios permite la crueldad? Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, así el mundo piense mal contra nosotros, Dios encamina ese mal a bien. Él cambia las maldiciones en bendiciones. Escrito está en el libro de los Jueces, capítulo 9, verso 48, 49 y del 53 al 57. Subió Abimelec al monte de Salomón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza. Y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos maldición. Tremenda desgracia. Mira que la crueldad no se va a quedar en la impunidad. Dios ya empezó por el juicio de Satanás, que está condenado al infierno, y todos los que siguen a Satanás, los que le obedecen en el pecado, los que son influidos en su mente y en su corazón por él para hacer malas obras, de igual manera van a ser juzgados por Dios. Algo te digo, y esto es ciertísimo en el Señor: el pecado nunca, jamás se va a quedar en la impunidad. Si Dios no obra juicio aquí en la tierra, lo va a obrar después de la muerte. Dice la palabra que está constituido que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Nunca olvides que el alma del hombre, su espíritu, jamás mueren, son eternos. De allí que exista una condenación eterna. Dice aquí el Señor en el libro de los Jueces que subió Abimelec, un rey, al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: escucha bien, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza,
que era un refugio. Fortaleza es un refugio fortificado. Dice, de modo que todos los de la torre de Siquem, esa misma fortaleza, esa misma ciudad fortificada, dice, murieron. Escúchalo bien. Qué crueldad tan tremenda. Mataron a todas esas personas que estaban encerradas en esa ciudad que supuestamente para ellos era fortificada. Dice como unos 1000 hombres y mujeres. Mira la cantidad tan tremenda. ¡Qué crueldad! Mas una mujer de aquellas que murieron, perecieron, dice que dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces Abimelech llamó apresuradamente a su escudero, a la persona que lo acompañaba constantemente y que era su servidor, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó con la espada y murió. Escucha bien lo que dice aquí seguidamente. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo. Mira, ningún pecado se va a quedar sin juicio. Y todo el mal de los hombres y mujeres de Siquem, todo ese mal que hicieron sobre ellos y murieron, dice, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas de la gente que seguía a Abimelech. Y vino sobre ellos maldición, condenación de parte de Dios. Mira, todo el mal que se haga aquí en la tierra se paga. Nunca olvides que Dios es el juez soberano, que Él es omnipresente, está en todas partes, conoce las acciones de cada persona en el mundo y conforme sean sus obras, así Él mismo le va a pagar. Nunca lo olvides. Así que si la crueldad existe, para Dios, de parte de Dios, hay juicio y hay condenación sobre ella. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 22, del 15 al 17, 20 y 21. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, y Dios hizo bien a las parteras. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mira, aquí hay otro ejemplo de crueldad, pero tiene una diferencia enorme. En el primer ejemplo, en el primer párrafo, los hombres siguieron a su jefe, a su príncipe, e hicieron lo mismo. Por un camino se fueron todos a cometer la misma crueldad, la misma barbarie. Y todos cayeron bajo el juicio de Dios. Aquí en Éxodo, Dios dice que Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Mira qué crueldad. Tirar a un río a niños recién nacidos a que se ahoguen. ¿Es cruel o no es cruel? Es crueldad. Y a toda hija preservad la vida. Mira. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, como quien dice, no haya salvación para nadie. Las parteras son las personas que asisten
los partos. En este caso, parteras de Egipto que atendían a las hebreas, a las judías. Y les dijo, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, cuando estén cuidando de las judías en el momento en que ellas estén dando a luz, y veáis el sexo, escúchalo bien, si es hijo, matadlo. Mira. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Mira. Era conocedor para ellas que uno de los mandamientos de Dios era no matar. Y además estaba en su conciencia no cometer tanta crueldad. De allí que temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto. Mira, esto nos quiere dar a entender y a enseñar que si Satanás coloca un pensamiento perverso, cruel en tu mente, está en tu decisión, por tu conciencia, que sigas a Satanás, lo obedezcas en sus instintos de crueldad o que te niegues a hacerlo. Escúchalo bien, por una conciencia que te da a saber que vas a obrar mal o que estás haciendo mal. Entonces, referente a las parteras, dice, sino que ellas preservaron la vida de los niños, los protegieron. Mira, los cuidaron antes de ahogarlos, antes de cometer esa crueldad. ¿Qué hizo Dios con estas parteras? Dice, y Dios hizo bien a las parteras. Cada vez que una persona evite la crueldad, evite el mal, evite el pecado a causa de la conciencia, Dios le va a hacer bien a esa persona. Así como dice la palabra aquí que le hizo bien a las parteras. Y termina diciendo la palabra, y por haber las parteras temido a Dios. Mira lo importante que es el temor a Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque el temor a Dios nos aparta del mal y nos lleva a ser personas rectas, a ser personas justas. Mira qué tan importante es escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, y por haber las parteras temido a Dios, mira, Él prosperó sus familias. Mira, Dios quiere prosperarte a ti. Dios quiere prosperar tu familia. Dios quiere que te vaya bien en todas las cosas, siempre y cuando escuches tu conciencias y tenga temor de Dios. Que el Señor cada día te llene de gracia, de mayor entendimiento y te cubra en favor y en protección. Amén, amén y amén.